México también celebró a los profesionales de la salud y les agradeció a quienes, sobre todo, apoyaron con sus servicios desde el primer momento en el que ocurrieron los sismos del mes de septiembre. Veamos. En el marco de la conmemoración del Día del Médico, el Gobierno de la República entregó el reconocimiento al Mérito Médico 2017, que este año fue para el doctor Roberto Tapia por su trabajo en favor de la medicina y por su trayectoria en el sector público. En la entrega, Tapia señaló que la importancia de mantener una buena cobertura en materia de salud es que se beneficia a todos los sectores de la sociedad, favoreciendo el desarrollo de las comunidades. Incide en la disminución de las inequidades sociales de nuestro país, porque su labor fomenta el desarrollo humano de las personas, incluso incrementa la eficiencia del sistema educativo e incrementa la productividad laboral. Es así que podemos ver que eso impacta en la viabilidad económica de las comunidades y de los países. Acompañado de los titulares de los distintos organismos encargados de salud en el país, así como de autoridades de instituciones de educación superior, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor de los trabajadores de este sector por su entrega durante la etapa de emergencia luego de los sismos de septiembre pasado. Reconozco y agradezco el trabajo comprometido de los más de 31,000 médicos, paramédicos, personal de enfermería, promotores de la salud, brigadistas, psicólogos y personal de apoyo que prestaron sus servicios en las entidades que así lo requirieron. Con las más de 225,000 atenciones médicas y psicológicas que brindaron y sus constantes visitas a las comunidades afectadas. El presidente señaló que la inversión para la rehabilitación de la infraestructura hospitalaria que resultó afectada por los sismos será aproximadamente de 4.500 millones de pesos. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.